Bueno, muy buenas noches. En el siguiente video abordaré un tema acerca sobre las técnicas de modelación de minería de datos. En este corto video abordaré acerca de algunos temas. Entonces iniciamos pues con la primera presentación, técnicas de modelado de minería de datos. Mi nombre es Sergio David Campos Rubiano, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Tolima, en el sexto semestre. Entonces, pero bueno, iniciemos. ¿Qué es una técnica para el modelado de datos? ¿O qué es eso? ¿Sí? Muchas veces pues hemos escuchado, pero entonces nos hemos preguntado qué son los datos o qué tiene que ver eso, ¿sí? Entonces aquí encontramos una corta definición que dice que es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utilizan como medio para llegar a cierto fin, empleada en contenedores de datos, así como también rutinas para almacenar y recuperar información de estos contenedores. Entonces, como bueno, en el inicio les comentaba, la minería de datos sí, es ahorita lo que más se está propagando, por así decirlo, porque ahorita es tanta empresa, ¿sí?, que contiene pequeños y hasta la más gigante base de datos, ¿sí? Pues es información la cual pues hay que hacer como un respaldo, ¿sí? Hay que hacer un respaldo, hay que saber estructurar este tipo de información para que no vaya a llegar ninguna pérdida. Entonces podemos también verificar de que la minería de datos sí, pues parte de técnicas que fueron desarrolladas, ¿sí?, como procedimientos y reglamentados para llevar este tipo de información, llevarla a un cierto nivel de seguridad. Por eso acá también estamos viendo de cerca el almacenamiento, ¿sí? Entonces aquí nos habla de un contenedor. La información es eso, la información está es como en un contenedor, ¿sí?, en la cual allí puede ser manipulada para bien o para mal. Entonces a partir de todo esto pues nacen ciertas técnicas para el desarrollo o la implementación de la recuperación y la custodia de esta. En este siguiente vemos las características y pues me llaman mucho la atención estos tres puntos. El primero es el proceso para analizar los aspectos de interés para una organización y la relación que tienen unos con otros. Aquí es donde comenzamos a analizar precisamente, ¿sí?, toda esta información y comenzamos a darle como una forma, ¿sí?, una forma acerca de lo que tiene que ver la relación con un dato y con otro dato, ¿sí? También resulta el descubrimiento y la documentación de los recursos de datos del negocio. Es muy importante identificar pues primeramente el negocio, es muy importante luego tener en cuenta y tener claro la información que maneja este negocio, ¿sí? Entonces ahí iremos descubriendo muchas más cosas, o sea, mucho más desarrollos, mucho más información, la cual puede ser muy útil pues para cada uno del ingeniero o de la persona que esté llevando a cabo pues el desarrollo de cada técnica. Es muy importante también también tener en cuenta de que a medida del desarrollo uno va como conociendo y uno va como descubriendo cierta información la cual es muy vulnerable y es muy importante para el negocio, sí, para la empresa. Una característica también importante es que el modelado, ¿sí?, hace la pregunta del qué en lugar de un cómo, ¿sí? Aquí nos preguntamos es el qué, o sea, el de a dónde viene esto, el de a dónde proviene esto, el qué sirve de esto, ¿sí? Más que un cómo se hizo, no. Sí, o sea, la minería o más bien la implementación, ¿sí?, de estas técnicas da origen desde el inicio, ¿sí?, como de un pre, de o sea, un preinicio. Bueno, partimos de este punto para llegar a tal punto, ¿sí? Entonces tiene que ver todo este tipo también de características y es muy importante tener en cuenta al momento de que se va a procesar los datos. La clasificación de los modelos de datos las encontramos en tres tipos, ¿sí? La primera dice que es una clasificación conceptual. La segunda es una clasificación de modelo lógico
Y el tercero, pues es una clasificación de modelo físico, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar y vamos a ver qué es esto. En el modelado de datos conceptual, ¿sí?, encontramos de que algunos aspectos a considerar al momento de realizar es un modelado y el análisis. No pensar físicamente, sino pensar conceptualmente. Entonces vayámonos a un ejemplo así de un mapa conceptual. El mapa conceptual lo desarrollamos para tener en cuenta cierta cantidad de aspectos importantes que resaltan un tema, ¿sí? Entonces debemos de pensar no físicamente en cómo podría o cómo un carro puede acelerar, sino conceptualmente el que lo hace acelerar, ¿sí? Entonces debemos pensar conceptualmente. Aparte de eso, no debemos de pensar tanto en el proceso, sino analizar cada punto, cada partida que tiene esto. No pensar en la navegación, sino pensar en términos de relaciones. Es muy importante porque si vemos ahí el gráfico, ¿sí?, es un ejemplo muy claro en el cual tenemos el modelo de guión de uso empresarial, ¿sí?, con actores empresariales. Entonces aquí nos venimos en lo que tiene que ver las relaciones, ¿sí? Entonces un modelo de guión de uso, ahí en el siguiente, tiene actores de sistema. Un modelo de guión de uso empresarial tiene actores empresariales, ¿sí? Entonces es importante tener de que en las relaciones, ¿sí?, en las relaciones todo tiene que concordar, todo tiene que tener como una lógica, por así decirlo, de qué cosa puede relacionarse con esta, ¿sí? Entonces ahí en el mapa conceptual debemos de comprender qué actor tiene relación con este negocio. Por ejemplo, un actor en una tienda, el vigilante es un actor y tiene alguna relación directamente con la tienda. Si es trabajador de ahí, puede tener directamente una relación de seguridad, ¿cierto? Pero si es externo y todo esto, pues no va a tener ninguna relación directamente con ellos. Sí, es muy importante identificar los actores. En el modelo de datos lógico, dice que es la versión completa que incluye todos los detalles acerca de los datos. Entonces ahí encontramos al cliente. El cliente, aquí es donde vamos a colocar la información más detallada, ¿sí? La información descripta, por así decirlo. Entonces vemos que el cliente tiene un código de cliente, tiene un nombre de cliente y tiene una dirección de cliente. Aparte de eso, pues venimos y miramos que la boleta, la boleta tiene un ID, ¿sí? O sea, tiene un número de boleta que es propio para su uso. Entonces tiene una fecha, tiene un código de cliente, tiene un código de vendedor, ¿sí? Y tiene un estado esa boleta. Nótese que para aquellos pues que ya tienen conocimiento, tienen sí, algún interés en este tipo de procesos, lo que estamos viendo en amarillo, por ejemplo en la tabla cliente, ¿sí? Esto son 4 tablas y están relacionadas, ¿sí? Entonces dice que el cliente, pues la llave principal se llama llave principal y es el código del cliente. La boleta pues es NUM-BOL, ¿sí?, que quiere decir el número de la boleta. Así como cada uno de nosotros tenemos un número de identificación que es único, así mismo también las tienen en las tablas. Y así rápidamente, el cliente dice que está relacionado con la boleta, por eso es que el código del cliente se relaciona directamente a la boleta. ¿Por qué? Porque un cliente puede tener muchas boletas, ¿sí?, pero esas boletas pertenecen también a un cliente, ¿sí? O sea, si ya está vendida, entonces si a mí me venden una boleta con el número 1, 2, 3, ¿sí?, esa boleta no se la pueden vender a otro más porque es un código único. Entonces ahí es donde toca comprender la lógica de todos estos procesos. Después vemos el modelo físico. Entonces acá vemos que es la versión completa que incluye todos los detalles del esquema que se implementarán en un manejador de bases de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que es acerca de los datos, ¿sí? Aquí el modelo físico ya lo tomamos, es directamente para cuando vamos a ingresarlo o vamos a procesarlo directamente en un gestor de bases de datos, ¿sí? Cuando vamos a hacer la implementación de estas relaciones o de estos campos, entonces ahí es donde comenzamos a tomar
el modelo físico, ¿sí? Para llevarlo a cabo directamente a un desarrollo en la base de datos después de tener pues el modelo físico, estructural, ¿sí? Aquí es donde vamos a llevar a cabo. También encontramos un modelo orientado a objetos, ¿sí? Entonces vemos que es una base de datos orientada a objetos. La información se representa mediante objetos como los presentes en la programación, ¿sí? Pues de la orientación a objetos. Un ejemplo, ahí vemos que un programa, ¿sí? Un programa pues tiene un objeto que sería información. Esta información es procesada directamente en el motor de persistencia, que es donde comienza a hacer como la transferencia de las informaciones y después baja directamente a una base de datos, es almacenada y sale nuevamente como un registro y comienza. O sea, siempre va a haber una línea intermedio, que la línea intermedio lo que quiere decir es como un desarrollo, ¿sí? No es como un constante movimiento que va a tener directamente esa información. Y en el modelado de objetos, ¿sí? Podemos ver directamente el resultado de un sistema de base de datos. Acá un ejemplo. Tenemos el ejemplo y iniciamos que el objeto aquí viene siendo la vaca. La vaca, ¿qué atributos tiene o qué acciones tiene? Dice que un atributo de la vaca es que la vaca come y da leche, ¿cierto? Y aparte de eso, pues también la vaca tiene unas clasificaciones, tiene unos atributos que son directamente por raza, por color, el nombre, puede decir, o sea, si es un animal, entonces pues llámese burro, llámese oveja, bueno, en fin, sí, varios animales. Entonces parte directamente desde allí. En este caso, pues es una vaca, ¿sí? Entonces, pues tiene un nombre, tiene una edad, tiene un peso, entre otros atributos, ¿sí? Entonces, después de que este objeto, entonces lo comenzamos a relacionar directamente que la vaca pertenece al reino de ¿qué? De los mamíferos, ¿cierto? Entonces sería una subclase. Después de esto decimos que otra subclase es que este animal puede ser salvaje, ¿sí? Entonces sería la subclase. Pero también aquí en este ejemplo encontramos de que la vaca podría ser un animal doméstico, ¿sí? Pues para nosotros no, pero para algunas personas pues sí puede ser un animal doméstico. Entonces como muy cómico pues encontrar esto, pero pues hace parte de todo esto. Entonces en la subclase le encontramos que es un doméstico, pero resulta que la vaca llega a una conclusión de que la vaca pertenece ¿a dónde? Al reino animal, ¿cierto? Entonces la clase es animal porque este animal pues pertenece así a este reino. Entonces ahí encontramos esto. Bueno, basado en objetos, dice que también ahí encontramos las instancias de los objetos, incluyendo métodos. También encontramos una entidad relación. Bueno, más adelante vamos a mirar este tipo de procedimientos. Bueno, el modelo de entidad relación dice que generalmente todo modelo tiene una representación gráfica. Para el caso de los datos de modelado más popular, el modelo de entidad relación, o también en algunas ocasiones, libros, búsquedas, vamos a encontrar como un pues /R, ¿sí? Que quiere decir entidad relación. Este modelado tiene varias cosas y tiene lo que es entidades, tiene atributos, relaciones, cardinalidades y tiene llaves. Las entidades lo estábamos directamente pues tomando que una entidad puede ser ¿qué? Puede ser una persona, ¿sí? Yo puedo ser directamente una entidad. Uno de mis atributos, ¿cuál es? Uno de mis atributos es mi número de cédula, de que soy de cabello negro, ¿sí? Esos son directamente mis atributos. Las relaciones, la relación que yo puedo tener directamente con otra persona. La cardinalidad es que, diga, si yo soy vendedor, entonces yo a quién le vendo. Entonces yo le puedo vender a muchas empresas, ¿sí? O lo puedo vender a muchas tiendas, ¿sí? Pero otro proveedor me puede vender solamente a mí o a muchos clientes, ¿sí? Ahí es donde están las cardinalidades. Y las llaves, pues era lo que vimos anteriormente, que veíamos la llave primaria y todo esto. Las llaves son llaves únicas.
En este caso pues mi llave primaria vendría siendo directamente mi número de cédula. Aquí encontramos pues un ejemplo. Nótese que hay aquí podemos mirar de que hay tres entidades, ¿sí? La primera entidad son estudiantes, la segunda son programas y la tercera son matrículas, y todas están anidadas directamente a un proceso que se llama matrícula, se matricula, ¿sí? Entonces dice que un estudiante puede tener muchas matrículas. Una matrícula pues pertenece directamente a ese estado, ¿sí? Muchos programas pertenecen a una sola matrícula, ¿sí? Entonces por eso ese 1 y n, o a veces que encontramos otros signos que, pues, o asterisco, eso quiere decir de uno a muchos, ¿sí? Pero entonces aquí es donde encontramos directamente las llaves. ¿Cuál es la llave del programa? El ID del programa, ¿sí? Eso es representativo para él y nadie más lo tiene. En estudiantes el ID del estudiante. Entonces son códigos o son llaves únicas que solamente le compete directamente a estas entidades, ¿sí? Pero todas se relacionan entre sí para armar un proceso y así llevar a cabo pues cierta cantidad de procedimientos para la ejecución de actividades. Entonces bueno, aquí el modelo relacional dice que en una base de datos que cumple con el modelo en el cual es utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Y aquí ya miramos una base de datos planificadas. Una característica es que una base de datos se compone de varias tablas o relaciones, ¿sí? Entonces en el modelado de entidad-relación ahí veíamos de que se componía de 4 entidades o puede contener muchísimas más entidades, ¿sí? Entonces una característica es que compone de varias tablas y tiene varias relaciones. No pueden existir 2 tablas con el mismo nombre ni registro, es muy importante. Yo no puedo tener 2 tablas que se llamen usuario, no puedo tener ese tipo de cosas. Todo tiene un orden. Entonces dice que cada tabla a su vez es un conjunto de registros de filas y columnas. Pues esto es lo que tiene que ver en la orientación o en la estructura de los datos. Aquí vemos un ejemplo de un esquema de base de datos relacional. Anteriormente, dentro de esta misma presentación, veíamos que cuando tomaba el modelo, ¿sí? El modelo conceptual, y lo que hacía era colocar todos los datos. Entonces aquí es muy claro el ejemplo de tenemos una tabla cliente y tiene sus atributos. Un atributo es el ID del cliente, que es único, el nombre, la dirección y el teléfono. Y la relación aquí está relacionada con la tabla facturas. Dice que un cliente puede tener muchas facturas, ¿sí? Y la factura tiene como ID de factura, como llave primaria, tiene una fecha y tiene un ID de cliente, ¿sí? Entonces es muy comprendible este tipo de procedimientos. El modelo jerárquico, pues así como una empresa, así como una compañía tiene pues su jerarquía, ¿sí? Y asimismo también la tiene estos datos. Entonces aquí vemos que dice que un modelo de datos jerárquico es un modelo de datos en el cual, ¿sí?, son organizados en una estructura parecida como un árbol. La estructura permite a la información que se repite y usa sus relaciones de padre e hijo. Padre puede tener muchos hijos, pero cada hijo solamente tiene un padre en las relaciones, ¿sí ve? Entonces aquí ya estamos hablando directamente de relaciones. Entonces, aquí vemos que una sucursal tiene ID sucursal, dirección y un jefe, ¿sí? Pero ese ID de sucursal o esa sucursal tiene también una oficina, ¿sí? Que entonces ya estamos directamente hablando de una subclase, ¿sí? Entonces aquí tiene un ID de oficina, tiene pues el ID de la sucursal, ¿sí? Porque tiene que traer directamente también ese dato, ¿sí? Pero también dice que la sucursal puede tener empleados, ¿sí? Y que esos empleados tienen hijos. O sea, todos están anidados entre sí. Otro ejemplo del modelo jerárquico son las bases de datos. Entonces vemos que ahí tenemos una base de datos, y esa base de datos, ¿qué hace? Alimentar directamente a un servidor, ¿sí? Y el servidor, ¿qué es lo que hace? Comunicar directamente esa información a otros tipos de ordenadores que en este caso se llaman clientes. El conjunto de entidades y atributos, ¿sí?, dice que todo lo que existe y es capaz de ser descrito, ¿sí?, de ser descrito.
Los atributos es una característica, o sea, que ya es un adjetivo, ¿sí?, de una entidad que puede hacer una de estas tres cosas o las tres cosas. La primera, identificar, relacionar y describir, ¿sí? ¿Qué identifica? Identifica directamente el actor principal. ¿Qué relaciona? Pues relaciona todas las acciones que puede tener con otro, o el contacto que puede tener con otro objeto, ¿sí?, o con otro actor, ¿sí? Y describe ¿qué? Describe pues sus atributos o describe obviamente sus funciones. Aquí vemos el ejemplo, entonces, entidades. Ahí vemos que, bueno, una película tiene un nombre y tiene un año, ¿sí? Y que esta película, ¿sí?, actúa sobre un actor. El actor tiene un nombre y un apellido, ¿sí? Entonces, la película, no sé, una película X, ¿sí?, o cualquier nombre le podemos asignar, ¿sí?, actúa directamente sobre una persona, ¿sí? Pero esta película también actúa sobre un productor. ¿Y ese productor qué es? Es un estudio, ¿sí? Es un estudio de grabación, es un estudio sí, donde filman las películas, ¿sí? Y también tiene un nombre y una dirección. Esas son directamente las entidades, ¿sí? Todo lo azul son entidades. Y los atributos, pues directamente lo que está añadido a ellos, lo que antes veíamos también. Una película, pues la película es una entidad, pero sus atributos, ¿cuál sería? Nombre y año. Un ejemplo así rápido, muy claro. ¿Qué sería una entidad? Yo soy una entidad, ¿cierto? ¿Cuáles son mis atributos? Pues mi apellido, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de documento, ¿sí? Podría ser directamente atributos. Entonces es claro en ese tipo de proceso o de comprensión en los significados, ¿sí? Entonces acá vemos ejemplos de conjunto de relaciones. Aquí vemos pues un cliente, ¿sí? Aquí hay muchos clientes. Primera columna pues su número de identificación y la otra son sus nombres, ¿sí? Ese cliente está anidado con préstamo, ¿sí?, con una tabla llamada préstamo. Esa tabla llamada préstamo pues tiene como que sus clasificaciones por el puntaje, de acuerdo al puntaje, y sus valores. Entonces dice que Gómez, por ejemplo, el primero, Santos Mayor Perenguinos, ¿sí? Bueno, este señor solamente tiene una sola relación porque tiene un puntaje de 17, entonces tiene tal valor disponible. Eso lo utiliza mucho pues en las entidades financieras, si relacionan directamente el puntaje de endeudamiento, por así decirlo, o el puntaje del data de crédito para así poderle darle un cupo a cada persona. Ejemplo de diagrama de entidad-relación, pues bueno, aquí ya veremos nuevamente. Un coche, ¿sí?, puede tener muchas personas que lo arreglan, ¿sí? Y esa persona que lo arregla tiene muchos empleados, ¿sí? Un empleado puede tener muchos talleres o puede trabajar en muchos talleres, pero ese taller tiene un cargo de empleado y ese cargo de empleado solamente tiene un solo taller, ¿sí? Eso es lo que la entidad relaciona. Bueno, los ejemplos de cardinalidades. Aquí vemos pues que de 1 a 0 o de 1 a muchos, ¿sí? Entonces la entidad A tiene una relación, ¿sí? O sea, tiene una relación con la entidad B, y quiere decir de que una entidad A puede tener muchas entidades B, ¿sí? Entonces ahí vemos los ejemplos. Y en los principios del diseño, pues aquí vemos pues son algunas, digamos, algunas observaciones o cosas para tener en cuenta. Una es la fidelidad. Se debe crear siempre un modelo que satisfaga casi las necesidades del problema. No sirve un modelo correcto si no cumple con la realidad que pertenece la presentación. Entonces esto lo vemos mucho, ¿sí? Todo tiene que ser como muy congruente también con el objetivo de lo que quieren. Evitar la redundancia es importante. Por ejemplo, ahorita lo decía, y es acerca sobre las tablas. Yo no puedo tomar dos tablas que se llamen usuarios y relacionarlas entre sí, no. Sí, o sea, si colocó solamente una tabla usuario, pues solamente va a ser una tabla usuario, y las otras si son usuarios, entonces puedes colocar, por ejemplo, usuarios de IPS en el caso de salud, ¿sí? Entonces, tener clara los datos y ser muy congruentes también al momento de realizarlos. El sistema de gestión de base de datos, pues bueno, acá
Eh, Acá vemos, sí, que es un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción. ¿Sí? Esto es todo lo que podemos hacer directamente con un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos, no sé, un ejemplo, en este momento SQL Server. ¿Sí? SQL Server es un gestor de base de datos y allí podemos hacer almacenamientos, modificaciones, actualizaciones, inserciones, eliminaciones y demás. Acá hay un ejemplo, ¿sí?, de lo que tiene que ver un sistema de base de datos, en que encontramos pues la extracción de la información, ¿sí? Y esa extracción pues ahí es donde vemos pues unos, se puede decir, bueno, algo que lo enlaza, ¿sí? Entonces en este caso la independencia, la redundancia, la consistencia, la seguridad y la integridad. Es muy importante cada uno de estos conceptos, ¿sí?, y llevarlos a cabo, ¿sí?, que no solamente quede en palabras, sino que también llevarlo a cabo en hechos. Entonces la independencia, la redundancia, la consistencia, la seguridad es muy importante en una base de datos y la integridad pues también aún mayor, ¿sí? Entonces esto ha sido todo por medio de esta presentación. Espero pues que les hayan quedado claro. Igual cualquier duda o preguntas me las pueden dejar.